En sesiones pasadas hemos mirado lo que es la función de transferencia y cómo esa función de transferencia para el caso de sistemas en tiempo discreto se relaciona con una nueva transformada que se llamaba la transformada Z. Entonces, una de las cosas que vamos a mirar en detalle ahora es justamente en qué consiste esa transformada, cuáles son sus propiedades y cómo nosotros podemos utilizarla para análisis de sistemas LTI. Esta transformada pues está relacionada con la función de transferencia a través de esta variable compleja z exponencial a la j omega. Entonces recordemos que la función de transferencia salía cuando nosotros teníamos la representación del espectro en frecuencia. Recuerden que el espectro en frecuencia para el caso de los sistemas en tiempo discreto o tiempo continuo es la adición del espectro de salida sobre el espectro de entrada. Pues aquí como estamos en tiempo discreto, pues tenemos que mirar esos espectros en términos de omega, que es la frecuencia normalizada, teniendo presente que esta frecuencia normalizada omega es 2pi por la frecuencia en Hz sobre la frecuencia de muestreo también en Hz. Entonces recuerden que esta frecuencia normalizada tiene la particularidad de que esto implica la circularidad del espectro y ese término omega, esa frecuencia normalizada, está entre el rango entre pi y menos pi. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando se hace el análisis justamente espectral, pues uno debe mirar ese rango. Y eso está muy ligado también con el análisis de estabilidad, que mirábamos que el análisis de estabilidad era, cuando hacíamos esa transformación, la función de transferencia, nosotros miramos era de esta función de transferencia los polos del sistema. Entonces, si los polos estaban dentro del círculo unitario, decíamos que el sistema era estable en ese caso. Si estaban por fuera, era inestable. Entonces, en esta notación, cuando hacemos esta variable compleja, pues obtenemos la función de transferencia, que es una función completamente real, y teniendo presente que esa función, como les decía, sale de la transformada z. Entonces, si nosotros tenemos la respuesta al impulso, recuerden que usando la dTFT obtenemos la respuesta en frecuencia. Y la obtenemos justamente en ese términos en frecuencia, entre menos pi a pi, teniendo presente que pi corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo. Y si nosotros sacamos entonces la transformada z, obtenemos la función de transferencia. Eso fue a grandes rasgos un repaso de lo que vimos en sesiones anteriores. Esta transformada entonces tiene esta particularidad, que su transformada directa es muy parecida a la de TFT, donde simplemente cambiamos el exponencial de j omega por la variable compleja z. Entonces de esa forma la transformada z es una sumatoria de este tipo de funciones algebraicas. Generalmente su solución, como es una sumatoria, pues implica que tengamos que mirar si la serie converge o no converge. Para eso entonces es útil algo que llaman las regiones de convergencia de la transformada z. Eso en particular no lo vamos a estudiar acá en el curso. Vamos a utilizar justamente lo que son propiedades, pero para que te mostrarles un panorama es un aspecto que debe tener un cuidado en cálculo. Entonces llegar a una fórmula de una transformada z de una función en particular no es muy sencillo en algunos casos. Hay que mirar, como les decía, la región de convergencia y hacer una serie de tratamientos para mirar la serie a que converge. Igualmente la transformada z inversa, esta también es una forma donde vemos que esto sí difiere mucho de lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, pero para que lo veamos, esta transformada inversa, necesitamos multiplicar por z a la n-1 y esta integral cerrada, es porque se tiene que hacer sobre un contorno cerrado, el cual abarque justamente toda la región de frecuencia de menos pi a pi, y esa región justamente es sobre esa región de convergencia. Estas formas, como les decía, tampoco son muy sencillas de calcular. En algunos casos requieren pues, algunos aspectos de cálculo. En el curso en particular nos vamos a enfocar, cuando miramos transformadas inversas, usar pues, justamente tablas y propiedades. Y es justamente ahí donde vamos a mirar entonces lo que son las propiedades de la transformada z. Entonces, esta transformada pues, tiene la misma propiedad de linealidad que todas las otras transformadas basadas en Fourier que hemos visto, donde entonces la transformada z de la suma de dos funciones es la suma de las transformadas z. Desplazamiento en el tiempo, esta también tiene su par con lo que es lo que veíamos en Fourier, un desplazamiento en el tiempo. En el dominio z es mucho más sencillo, es multiplicar por z a la menos y el valor del corrimiento. O sea que si este n0 es, por ejemplo, 1, aparecería z a la menos 1. Si lo corremos dos muestras, sería z a la menos 2 y así sucesivamente. La propiedad de convolución también es una vieja conocida por nosotros, convolución en el tiempo.
es producto en la frecuencia. Y es justamente esta propiedad la que vamos a utilizar muchísimo o la hemos utilizado para el análisis de sistemas LTI, donde todo en el sistema LTI se nos convierten en productos y son muy fáciles de manipular, cosa que no se puede con las convoluciones. Con las convoluciones, por ejemplo, uno no puede hacer algo tan sencillo como pasar a dividir un término, como si lo podemos hacer en el dominio de la frecuencia. Aquí tendríamos que sacar como lo que se llama, hacer lo que se llama deconvolución, que es hacer la operación contraria a la convolución y no es muy sencillo de calcular. De hecho, es un problema que no tiene una solución exacta. Bueno, por otra parte, hay unas propiedades que sí son exclusivas de la transformada Z, que son estas que tenemos acá. Escalado en frecuencia y multiplicación por n. Realmente no son muy utilizadas, por lo menos no son muy comunes que aparezcan en análisis de señales, a no ser que ustedes están trabajando en procesamiento digital de señales con sistemas de tasa múltiple, cosas como esas, donde cambiamos la frecuencia de muestreo. Pero son propiedades que las vamos a mirar a continuación. Una de las propiedades que tenemos entonces exclusivas para el dominio en la transformada Z es el escalado en frecuencia. Esa propiedad nos dice que en el dominio de la frecuencia nosotros cogemos esa Z y la damos entre A. O sea que estamos haciendo un escalamiento en el dominio Z. Ese escalamiento particularmente aparece en algunas aplicaciones de procesamiento digital de señales cuando nosotros cambiamos la frecuencia de muestreo. No es una propiedad realmente que sea muy común en algunas aplicaciones, o por lo menos en las aplicaciones que manejamos en sistemas LTI, nunca la van a encontrar ustedes, pero pues es una propiedad que nos dice lo siguiente: si ustedes afectan, hace un escalamiento en el dominio Z, eso implica entonces que en el tiempo consiste en multiplicar la señal de entrada, multiplicarlo por un alfa a la n. Este término en particular hace que cambiemos la envolvente de la señal. ¿De qué forma? Resulta que si ese término nosotros miramos el valor de A y si A es un valor menor a 1, eso nos produce entonces una envolvente decreciente. Por otra parte, si ese A es mayor a 1, eso será entonces una envolvente creciente. Entonces, eso implica que si nosotros aplicamos una envolvente en el dominio del tiempo, eso va a producirnos entonces una compresión o expansión en el dominio de Z. Otra de las propiedades entonces que tenemos exclusiva de la transformada Z es la multiplicación por n. Esa propiedad implica entonces que si nosotros multiplicamos por n a una potencia k, en el dominio z estamos sacando una derivada de la transformada z de esa señal. Es una propiedad realmente que no es muy común de encontrar en aplicaciones prácticas, pero pues ya sabemos que aplicar una derivada en la ecuación de la transformada z nos va a producir entonces un efecto de multiplicar por n en el tiempo. Otra de las propiedades que hemos visto que existían también en la transformada de Laplace es el teorema del valor inicial y el valor final. En particular, estos teoremas cambian un poco para el caso del final, pero en el caso del valor inicial, lo que nosotros tenemos es que podemos encontrar el valor inicial de la señal en cero, calculando entonces de la transformada z de la señal mirando el límite cuando la z tiende a infinito. En el caso del teorema del valor final, este cambia un poco de la notación que habíamos visto anteriormente en la transformada de Laplace. Aquí entonces tenemos que multiplicar la transformada z de la señal por z a la menos 1 sobre z y mirar el límite cuando la z tiende a 1. Eso nos da entonces la forma que va a aproximarse la señal en el infinito. Y esta propiedad en particular, pues ya hemos visto que la podemos utilizar para analizar, por ejemplo, la estabilidad de un sistema. Recuerden que esa la mirábamos, era cogiendo el sistema, introducíamos un escalón y mirábamos entonces si ese escalón va a converger en el infinito o no. Igual que ocurría con la transformada de Laplace, también tenemos una tabla de pares de transformadas. Aquí vemos entonces que la transformada z de delta es un 1, transformada z de delta de n menos m, pues va a ser un z a la menos m, la del escalón pues sería z sobre z a la menos 1 y así sucesivamente. Vemos entonces que para los cosenos y senos las formas son un poco más complejas de verlas. Tenemos entonces ya que eso nos dan unos polinomios de segundo grado en el dominio de la transformada z. En particular, la transformada Z para el caso de sistemas LTI nos va a ser muy útil para lo que son la construcción y análisis de diagramas de bloques. Por ejemplo, nosotros anteriormente hemos visto que para construir los diagramas en tiempo discreto,
partíamos de una ecuación en diferencias, y en esa ecuación en diferencias teníamos términos como estos, donde la señal, por ejemplo, es x de n-1, o sea, la señal en el instante de tiempo anterior. Esto, si nosotros aplicamos la transformada z a ambos lados, pues nos daría entonces yz, z a la menos 1 x de z, porque estamos aplicando aquí la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Entonces recuerden que esa propiedad multiplicamos la transformada z de la señal por z a la menos 1, a lo que aparezca este corrimiento. Si nosotros recordamos, la función de transferencia es yz sobre xz. Entonces eso significa que si dividimos a ambos lados por xz, este término pues nos da 1, y esto en particular significa que lo que nos queda aquí, este z a la menos 1, va a ser la función de transferencia de un sistema desplazador en el tiempo de una unidad de tiempo. Eso entonces gráficamente lo representamos nosotros con un bloque que poníamos un z a la menos 1. Y en aquella ocasión habíamos dicho que en este bloque poníamos, entraba x de n y salía x de n menos 1. O sea, este z a la menos 1 nos está representando justamente la función de transferencia de ese desplazador en el tiempo. Recuerden que esto lo habíamos utilizado para el caso de construir un diagrama de bloques de una ecuación en diferencias más compleja como esta. Si nosotros pasamos esto directamente al dominio z, es muy sencillo, sería yz, 1 medio x de z, menos 2, esto se transforma entonces en, como está acá, z a la menos 1 x de z, esto sería 3 cuartos z a la menos 2 x de z, o medio z a la menos 1 y de z. Eso si lo miramos en términos de transformada z. Pero también vemos, habíamos visto que eso podemos construir un diagrama de bloques, colocando los elementos z a la menos 1. Entonces, este diagrama de bloques nosotros podemos analizarlo y justamente lo podemos ver de dos puntos de vista. Si lo miramos con transformadas z, podemos entonces a partir de ese obtener la ecuación de la función de transferencia fácilmente, simplemente propagando la señal y asumiendo que este bloque, lo que entra, se multiplica por el contenido que está internamente, que es la función de transferencia. Y eso lo vamos a explorar posteriormente en unos ejemplos.